Listo. Ya, lo primero es que en este código no hay nada en realidad especial entre de las distintas versiones de D3. El código original lo tenía hecho en B4, lo puse en B6 y funcionó todo perfecto. Así que si hay alguien que todavía lo necesita por alguna razón manejarlo en versión 4, no va a tener ningún problema. Además que no hay nada especial. En el código original sí había una extensión de D3 que usábamos, pero que al final no era necesario usarla, así que por eso estaba comentada y de hecho tampoco la pueden borrar siquiera. Ya. Eh, Esta parte de acá arriba la vamos a saltar por ahora y vamos a ir viendo el código JavaScript que está acá. De ahí vamos a volver acá para que entiendan lo que hace cada una de esas partes. Bueno, lo primero, esto está basado en los ejemplos que pueden ver acá, en la documentación de Mozilla, y también aquí en un blog que hablaba sobre visualización con música con D3. Entonces, ¿cómo partimos acá? Lo primero es que vamos a seleccionar el cuerpo de la página y vamos a insertar un audio. Luego a ese audio le vamos a poner ID audio element, el ID podría ser cualquier valor, y luego le vamos a indicar una fuente, source, y ahí es donde ustedes les van a indicar dónde está el archivo que ustedes van a querer reproducir. En lo que les mandé hay dos archivos de música, ustedes podrían usar alguno de esos, pero la idea para la P van a tener que usar alguno distinto a esto, digamos, pero pueden como jugar ahí. Comentan uno, descomentan el otro, refrescan la página y ya dice cambiar. Ya. Eh, ¿Conocen qué canción era? Bueno, aquí sale en el título igual. Digimon. Sí, Digimon. Bueno. Ya, entonces, bueno, eso es lo primero. Lo único que se ha hecho es generar un elemento audio que fue insertado en el documento y eso es todo. No hay nada ahí como especial. Ahora aquí empiezan a ver algunos detalles. ¿Qué es lo que pasa? Porque recuerden que ustedes lo que utilizan, han estado utilizando en gran parte del curso, es D3. Hay cosas que han usado, quizás sin darse cuenta, que más que de D3 son de JavaScript propiamente tal. ¿Ya? Ahora, eh, para poder analizar la música, los mismos navegadores proveen un analizador de música, de sonidos. ¿Y qué es lo que hacen estos analizadores? Es entregar un vector con las frecuencias que ocurren en un instante dado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ustedes necesitan más que trabajar con D3 para poder usar el analizador es poder trabajar directamente con JavaScript. Entonces, aquí esta selección es una selección de D3, pero nosotros necesitamos una selección en JavaScript. Entonces, lo que tenemos ahí es equivalente a esto que está acá. Ahí. Entonces, esta línea que está acá, estamos usando el selector de D3 y ese es equivalente a este selector nativo de JavaScript. ¿Qué es lo que lo hace equivalente? Es poner al final el .node. Ahí ustedes después si quieren pueden hacer las pruebas. Preferí utilizar esta nomenclatura porque debe ser más familiar para ustedes, de acuerdo a lo que han estado usando en D3, pero usar esto que está acá abajo debe ser completamente equivalente. Ya. Disculpa, ¿qué está haciendo el punto now? Lo que hace es que esta es una selección de D3, ¿cachai? Entonces, el punto node
lo que hace es llevarte esa selección desde 3 a una selección nativa de JavaScript. Ah, ya. Ya. Después, sigo viendo acá, seleccionamos el panel, que es esto que está aquí, y vamos a añadir un botón. Ese botón va a tener atributo play y va a tener texto play. Además, le vamos a agregar una acción que cuando se haga clic, vamos a ejecutar la función play. Entonces, ahí lo que acabamos de hacer es crear este botón que está aquí que dice play. Nótese que los otros dos botones, el increase volume y el decrease volume, ambos ya fueron creados como en el HTML directamente. Podríamos haberlos creado también de esta misma manera. La idea es como que les quería mostrar de que se pueden hacer de varias formas el mismo objetivo, que acá hicimos el botón directamente en HTML, pero aquí nosotros estamos creando el botón en el código. ¿Ya? Luego acá es análogo a lo anterior, creamos un nuevo botón con ID pausa, pausa, texto y vamos a hacer la función, esa función que está ahí. Veamos qué hace cada una de las funciones. El primer play lo que va a hacer es buscar el audio element y le va a dar play. Nótese, es importante esto de que al play que uno le está dando está haciendo referencia al elemento nativo de JavaScript. No es como un elemento de D3. Por eso necesitamos ponerle aquí el node. Ambas funciones son bastante similares. No hay mucho ahí que agregar. Recapitulando entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Creamos un elemento audio y creamos dos botones. Y además a cada uno de los botones le agregamos una función y cada función respectiva lo que hace es ponerle play y pausar. ¿Dudas hasta el momento? No, ya, seguimos. Ya, para poder hacer los distintos análisis del audio, se necesita primero hacer un audio context. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos de esta manera que se ve acá? Es porque depende el navegador que estén usando. Esto nos debiese dar compatibilidad con la mayoría de los browsers. No he testeado en Internet Explorer. Puede que en Internet Explorer no funcione, pero sí seguro va a funcionar en Firefox, en Chrome, en Safari también, sin problema. ¿Qué significa el O que estamos poniendo acá? Es que el audio context que vamos a usar va a depender del que encuentre en el browser, que podría ser este o podría ser este. ¿Ya? Lo importante es que vamos a poder tener el audio context. Luego, para usar el audio context tenemos que darle como parámetro en dónde está el elemento donde va a encontrar el sonido. Entonces, si recordarán, más arribita especificamos, guardamos la variable audio element, guardamos la selección del audio element que creamos en esta parte. ¿Ya? Entonces esta variable ya tiene el elemento de manera nativa de JavaScript. Estamos acá. ¿Ya? Ahora, teniendo un audio context ligado a una fuente de sonido, le vamos a agregar vamos a hacer el analyzer. ¿Ya? Y el analyzer lo vamos aquí a asociar a esta variable. Finalmente, con estas dos líneas, hacemos el link entre el analyzer y con el audio mismo para que lo empiece a analizar. Entonces, como les dije, ¿qué es lo que nos va a empezar a entregar el analyzer? Es un array de frecuencia. ¿Ya? ¿Cuántos elementos entrega? Me parece que el máximo
son 1024 y debiese estar dado por este parámetro. Ahora, si es que ustedes quieren usar todas las frecuencias que entregan, depende finalmente de lo que ustedes van a querer mostrar. En este caso, estamos iniciando aquí un vector, que le ponemos frequency data. Esto que está acá va a generar un vector con ceros, ¿ya? ¿Cuántos va a crear? En este caso, estamos creando 10. Podríamos crear con 100 o con 500. Depende ahí cuántos ustedes quieran hacer. Si vemos el ejemplo que está aquí funcionando, al final el código va a depender, o sea, pueden inferir viendo esto, que la cantidad de elementos que está mostrando está dado por la cantidad de elementos que hay en el array. ¿Ya? Seguimos avanzando. Ya, hasta esta parte, todo esto de aquí, recapitulando, tiene que ver con el análisis que va a hacer. Le estamos diciendo dónde está el audio y vamos a crear un analyzer y que nos entregue los datos. ¿Ya? Aquí creamos un vector vacío, pero aún no está utilizando los datos que está entregando el analyzer. Ya. De aquí hacia arriba podemos decir que, bueno, sin contar la parte de arriba, esto es más bien como de JavaScript nativo y no tanto de 3. Ahora, esta parte de aquí ya es de 3, lo que han estado viendo ustedes. Entonces, declaramos ciertas variables que nos van a dar las dimensiones de nuestro SVG. Ustedes pueden ahí manipularlas y ver cómo se comportan. Vamos a añadir... miren, nótese que aquí, en este caso, ni siquiera declaramos el SVG en el mismo div, en el body tampoco, sino que lo creamos con el código. Creo que eso tampoco lo habíamos hecho antes. Entonces, ahí estamos diciendo, vamos al panel, le vamos a añadir un SVG, y ese SVG va a tener estas dimensiones que están acá, y esas dimensiones que están ahí están dadas por estas variables que están seteadas acá. Además, creé aquí otra variable que se llama bar padding. La idea es que represente la distancia que va a haber entre cada una de las barritas. En este caso las dejamos en 0. Luego vamos a hacer un iniciador para el caso base. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar el SVG que acabamos de crear. Vamos a seleccionar todos los rectángulos. Eso nos da... ¿Alguien me preguntó algo? Se puede añadir un ID al SVG para revisar la 0 sí, se puede hacer eso sin problema. Podemos ponerle aquí un ATT Profi Influencer. Ahí algo así. No. Ya, seguimos avanzando. Y el SVG2 o en otro div. Sí, también podríamos hacerlo en otro div. Claro, o sea, de hecho aquí esto es solo una prueba. De hecho, ni siquiera es necesario que sea un div. Puedes como llegar y añadirlo directamente en el body. Lo mejor sí, para que te quede más ordenado, es que no llegues y lo chantes dentro del body, sino que probablemente tu página va a tener alguna estructura. Entonces, dentro de esa estructura quizás hay una parte en particular que es donde tú quieres que esté tu SVG, y ahí es donde tú le vas a poner como alguna indicación. Por ejemplo, podríamos tener algo así como... aquí podríamos tener otro div. Aquí podríamos tener otro div. Y aquí podríamos tener otro div.
y recién acá quiero mi SVG. Entonces, probablemente cuando estés como haciendo algo más en producción, algo así es lo que tú vas a necesitar hacer. Vamos para atrás. Ya, seguimos. Ya. Bueno, y aquí es lo mismo siempre. Entonces, estamos usando el SVG, que lo declaramos arribita. Vamos a seleccionar todos los rectángulos que están dentro de ese SVG. Como sabemos, no hay ninguno, entonces la selección es vacía. Esa selección vacía la vamos a unir con la data. La data viene del frequency data, que hasta el momento el frequency data lo único que tiene son puros ceros. Es un vector con 10 ceros. Y luego, entonces, vamos a hacer la siguiente acción vamos a añadir un rectángulo por cada uno de esos ceros. ¿En qué posición lo vamos a poner? El X va a estar dado por, le puse Y por el ancho del SVG dividido en la cantidad de elementos que hay en el frequency data. Entonces, al hacer este cálculo, si se dan cuenta, estamos haciendo que, dado el tamaño de nuestro SVG, vamos a hacer que cada uno de los rectángulos utilice el máximo espacio posible dentro del SVG que acabamos de declarar. Y lo multiplicamos por la posición. Entonces así el primer rectángulo va a tener posición 0, va a estar lo más a la izquierda posible dentro del SVG, y así sucesivamente con cada uno de los rectángulos. Luego el ancho está dado por la misma fórmula que está arriba, pero si se dan cuenta le estamos restando el padding. Entonces, como en este caso el padding, que es la separación de los rectángulos, está en 0, se van a ver todos pegados. Pero si ahí le ponen algún otro valor distinto al padding, van a empezar a ver cómo se distancian los distintos rectángulos. Hacemos después una escala de colores. Definimos un dominio entre 0 y 255 y que pase por todo este rango de colores. Esta escala se comporta de manera lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dividir el dominio en cada uno de los segmentos del rango y dependiendo en dónde quedó es el color que le va a tocar. Ya, entonces, hasta este momento, lo único que partimos añadiendo los botones en el body, en el panel, para que tuvieran el play y el pause. También agregamos el audio, que no estaba en el HTML original. Agregamos el SVG, que tampoco estaba en el audio original. Creamos el analyzer, pero hasta el momento el analyzer no ha entregado ningún dato. Y de hecho, el único dato que se ha utilizado para poder crear las barras ha sido este vector de ceros. ¿Ya? Veamos entonces la función renderChart, porque esta es la que finalmente va a utilizar los datos del analyzer. Entonces, esta línea lo que está diciendo es que las frecuencias que obtenga dado un instante en particular del audio, lo va a llevar al frequency data. Entonces, si al principio, cuando declaramos aquí, teníamos un vector de largo 10 con puros ceros, ahora esto de acá lo que va a hacer es rellenar los ceros con las distintas frecuencias. Recordemos que la máxima cantidad de frecuencias que entrega el vector de acá, del analyzer, es 1024, que pueden verlo acá. Pero en nuestro caso solo vamos a usar las 10 primeras que nos entregue ese array. Entonces, después de esta línea, ya va a estar actualizado el frequency data. Dado que ya está actualizado, podemos entonces hacer una actualización de todos los rectángulos. Seleccionamos todos los rectángulos. Ahora esa selección ya no es vacía. Por eso es que ya no usamos el Enter. El Enter es para seleccionar, es para hacer algo cuando la selección es vacía.
pero ahora como ya generamos los rectángulos, eso no es vacío, y le vamos a asociar toda la data nueva, y ahora vamos a hacer que los valores dependan de lo que encuentre en el vector. Entonces, para el primer dato que encuentre en el vector, la posición con respecto a i va a ser d medios, va a ser el alto dividido 2 menos, este es el alto total, el del SVG, y le vamos a restar el valor partido en 2. ¿Alguien puede decirme qué es lo que provoca esto respecto al eje y? Que cada rectángulo quede como en diferentes posiciones. Que cada rectángulo quede en diferentes posiciones. O sea, que no quedan todos como en la misma línea, como igual respecto a su ancho, o sea, su alto que después le ponen. Claro, o sea, lo que está haciendo esto al final es que está haciendo que queden centrados, como que todos van a estar siempre al medio. Entonces, en el eje donde tú defines ese medio, que en este caso es la altura dividido 2, porque es la mitad, vas a hacer que queden todos siempre como centrados respecto a ese eje, ¿ya? Entonces, si vemos acá, si se fijan, todos están como centrados respecto a una línea imaginaria que está acá, ¿cierto? Ya. Luego, la altura propiamente de cada rectángulo sí va a ser el valor, y finalmente el color que va a tener va a estar dado por la escala que definimos arribita. ¿Ya? Bueno, esta es la función. Declarar la función no significa que esté siendo usada necesariamente. Luego acá es donde se empieza a usar. Cuando ustedes usan the3.timer, esto va a ejecutar esa función lo más rápido que pueda. ¿Ya? Entonces, eso hace que le dé como un efecto de que es como una función continua, de que va a estar constantemente ejecutando el render chart. Entonces, el render chart en cada iteración va a tener una nueva frecuencia, y en cada frecuencia va a estar actualizando el tamaño de la data. Pueden notar que, aunque aquí en ningún lado pusimos, no hay ninguna transición, de hecho aquí está como comentado. ¿Por qué? Porque ocurre tan rápido que como que no es necesario hacer ninguna transición. Creo que la cantidad de iteraciones que están ocurriendo es como de 86 por segundo, creo que algo así es. Entonces, claro, a vista de ninguno de nosotros es capaz de ver como cada uno de los rectángulos como de manera estática. Eso. ¿Dudas? Entonces, se supone que si nosotros creamos esto, debería reproducir algo o no. Si tú le das play, sí, debiese funcionar. ¿No te funciona? Como que no me funcionan los botones. Ya. Cambia Mozilla o Microsoft, o sea, el Microsoft. No me funcionó en Google. ¿En Chrome Ah, no te funcionó? No me funcionó en Chrome. A ver. Otra pregunta, ¿el archivo de audio tiene que ser algo, que tener alguna característica específica? Porque descargué una canción y dice que no reconoce. Está en MP3. A mí me parece, algo pasó acá. Que dice, the audio content was not allowed. Es que están esperando el input del usuario, creo. It must be resumed or created after a... Oh, tienes razón. Qué raro. Pero funciona todos los otros navegadores, así que no. Como que no nos está dejando... Ya voy a revisar por qué no está funcionando en Chrome. Raro. Ya, pero ¿hay alguien que no tenga otro navegador? Que esté como imposibilitado de verlo. Ahora me estoy descargando Mozilla. Ya. Qué raro, porque yo lo había probado ayer y me funcionaba.
Voy a ver, me suena que nos está reclamando porque el browser no debiese permitir que un sonido se reproduzca de manera automática, pero aquí tampoco lo estamos haciendo de manera automática porque estamos haciendo como que la persona le dé el clic al play para que funcione. Entonces, ya, pero voy a revisarlo mientras ustedes estén en el AP. ¿Hay alguien que no le funcione en ningún navegador? Como para revisar. A mí no me funciona con mi canción. A ti no te funciona con tu canción. Hago una canción que descargué. ¿Y Dice la que dejaste no. en la misma carpeta? Sí, A ver, comparte tu pantalla. Veamos qué pasa. Ahí se ahora no dice sé. que no está habilitado. ¿Y si te funcionó con las otras canciones? Las otras sí funcionan. Pero te tira el mismo error, es el de audio context was not allowed. No, no. Me dice que el recurso no, indicado en el SRC o asignado en el proveedor no es is not suitable, no es compatible. ¿Y con qué extensión lo descargó? MP3. Y lo descarga de YouTube y todo, con la misma página pirata esa. Con la misma página pirata. A ver, déjame. Espérate, creo que sé que puede. El audio context decía que no se podía crear si es que el usuario no le daba. Apreté el link que decía ahí, decía que había que agregar una función resume en alguna parte. Y no me pareció haberlo visto en el código. Vale, creo que ya sé que puede. Voy a hacer una prueba a ver si logro que me funcione en Chrome. El problema es que nada de esto lo va a agarrar. Maldición. A ver. Mm, Ya, creo que encontré una forma rápida de arreglarlo. Déjenme ver, hacer una prueba. Ya, encontré una forma para que funcione, pero no queda tan bonito el código. Se los mando igual. ¿Quieren verlo? Profe, ¿pero qué era lo que estaba produciendo el error? Porque a mí me funciona con otra canción que me acabo de descargar sin problema.
¿Te funcionó? ¿Pero en qué navegador? En Firefox, Mozilla Firefox. Ah, o sea, que era el error que está tirando como los que tienen... o sea, claro, en verdad es para que funcione también en Chrome. Lo que pasa es que decía que el audio context no puede ser generado como de manera automática, que es lo que está pasando ahora, que se genera solo, sino que tiene que ser generado después de alguna acción que haga el usuario. Entonces, se podría, por ejemplo, meter dentro del play, pero el audio context se usa igual en varias cosas. Entonces, en este arreglo que hice, básicamente metí todo dentro del play, pero el problema es que cuando se haga la pausa, el timer no va a morir, sino que va a seguir funcionando. Y después cuando se vuelva a dar play otra vez, como que vas a hacer de nuevo esta parte del render check. Entonces, no sé si es como la solución más bonita. Voy a tener que ver ahí algo para que quede más elegante. Ya, pero lo importante es, ¿todos tienen al menos un navegador que les funcione? ¿Y al menos una canción? Yo no tendría la canción. Uno tendría la canción. ¿Y probaste con otra canción? Ya estoy buscando otra. Prueba otra. Yo probé con otro y si están funcionando por lo menos. Mozilla. ¿Y descargaste otra canción? Sí, Ya, buena. ahí por la página que mandó usted esa misma. Ya, bacán. Profe, aprovechando mientras, yo siempre tengo problemas como para entender cuando pongo los rectángulos o cuando hago los ejes, por ejemplo, como con los X y los Y. Ya. Como que nunca le achunto, nunca entiendo cómo van. O sea, si pongo X, no sé, 1 y después en Y le pongo 3, no, siempre fallo. A ver, mira. O sea, recuerda que el eje Y está invertido. ¿Ya? Sí, o sea, yo sé que mientras más negativo sea, más arriba estoy. Sí, efectivamente, entre más negativo, más arriba vaya a estar. Mira, Pero o sea, ¿esto se mueve como un plano cartesiano? sí, Porque es un la plano verdad... cartesiano, efectivamente, es como un plano cartesiano, pero... vale, déjame... Acá hagamos como un ejercicio... Ya, mira, entonces, por ejemplo, acá... veamos este eje Y, como para que quede de alguna otra forma. Entonces, supongamos que ahora queremos que las barras estén, solo se muevan hacia arriba. ¿Se entiende? No. ¿Cómo? O sea, ¿como que solo crezcan? Claro, porque en el ejemplo que tenemos acá, las barras están... si te fijas, como que hay un eje imaginario en la mitad de cada uno de los rectángulos, ¿cierto? Y las barras Sí. crecen dependiendo ese eje, ¿cierto? Ajá. Ya, entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que estas barras tengan un eje abajo y solo crezcan? ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo, pero no se me ocurre. A ver. Entonces, viendo el eje Y, porque el tamaño de la barra está dado por el dato mismo, que está en el vector. Entonces aquí como que no hay mucho, o sea, lo que podría hacer es como jugar con el tamaño del dato. Ajá. Pero Sí, como para ver qué tanto crece. claro, como para ver qué tanto crece. Ya. Entonces, ahora, revisando solo como el eje Y, ¿cómo podrías hacer para que la barra
no, o sea, tenga un eje X como tradicional y que las barras estén sobre ese eje X y que no estén a la mitad como están ahora. ¿Qué se te ocurre? Sin dividir el D en dos. Sin dividir el D en dos. Así. Mm. No, pero la verdad estoy tirándolo a la chonte, profe. No le voy a mentir. Bastián Elgueta puso un ticket. No sé si lo habrá dicho por alguna razón en particular. No, ahí lo quito. No, sí. Vaya. Profe, ¿cómo se le puede cambiar la forma a los botones? Ya, pero espérate, terminamos de ver como el... Ya, ¿hay alguien que entienda esta diferencia? ¿Qué es lo que produce? La variación de tamaño. La variación de tamaño. No, la variación de posición. Pero el D es el tamaño del dato, ¿no? El D es el tamaño del dato. ¿Francia? Sí, es el número, suponte 100, no sé. Cualquier cosa. Y cuando dejáis ambas con medio, lo tiráis justo al centro, ¿no? Si no, lo estaríais desplazando un poco más arriba. Pero eso Claro, no o es sea, SVG. al hacerlo así, el efecto que estamos viendo es que se está posicionando en la mitad, cada barra está posicionado en la mitad respecto a la mitad del alto SVG. mismo del SVG. Entonces, lo que dijo Francisca, ¿cierto? No me equivoco, ¿sí? Sí. Ya, es que ella dice que con esto ya debiésemos lograr el efecto deseado de hacer que las barras solo crezcan, pero ella dice que lo tiró a la chunta nomás. Entonces mi pregunta es como, ¿hay alguien que entienda lo que pasaría al dejarlo así? ¿O qué efecto esperarían? O le doy F5 nomás y veamos qué es lo que pasa. Según yo, No va a crecer para los dos lados, pues. Al medio crece como para arriba y para abajo. Y con eso se ubicaría en alguno de los dos lados, no sé si arriba o abajo. Y crecería hacia un puro lado. Hacia el Ya, contrario de donde se ubique. ya. Entonces, ¿quién cree que va a ser hacia arriba y quién cree hacia abajo? Yo digo Yo creo que que hacia va a arriba. quedar- Sí, va a quedar un poco centrado, un poco más abajo que al medio. Y va a crecer para arriba. Para que ya, no. Va a quedar justo en la mitad del SVG en vez del cuarto arriba. Ya, entonces el último que alcanzó a hablar, no me fijé quién fue. Yo, no. Y creo que fue Sebastián. Claro, efectivamente, como que lo que hicimos ahora sigue estando el eje, o sea, ubicado en ese eje, que es la mitad del SVG. Pero ahora como le restamos completo, aparece todo hacia arriba y no solo una mitad. ¿Cachai? Entonces, Francisca, ¿cómo podríamos hacer ahora para que quede como invertido? Eso mismo estaba pensando, profe, deme un segundo. Bueno, Como para invertirlo. ¿Sumarlo? claro, lo sumamos y debiese cambiar. Claro, ¿qué es lo que pasa acá? Ya, No lo funciona. sumamos. No hay que sumarle. El Sí. D. Sí, hay que sumarle, pero hay que cambiar el alto, ¿o no? La función del alto. O hay que al final siempre va a ¿No crecer sería hacia D arriba menos, la barra, D bueno. menos el SVG height? Tú dices que es D menos, Eso, así. sí. A ver. Ya, o sea, casi, porque lo que hiciste ahí. A ver, ¿qué es lo que. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿El último? Yo, Sebastián. Ya, entonces, ¿cómo explicas lo que pasó? Que queda parte de lo más arriba y desde ahí le voy restando la mitad del cuadrado.
Ah, no, pues bien. Entonces no mostró todo el rectángulo. ¿Eso quieres decir? ¿O no? Sí, creo que sí. Tú dices que sí mostró todo el rectángulo. Sí, pero parte de la altura del cuadrado, así que es la altura del cuadrado. Ah, no, pues no muestra todo el cuadrado, muestra la mitad. Claro, no debe ser mostrado como solo la mitad, por eso. Pero no podemos ver la otra mitad porque está fuera del SVG. Hagamos otra prueba. ¿Alguien dijo algo? Espera un poquito. Ya, pero uno usa, si se fijan, hay algunos que quedan como sobre el eje. Entonces, ¿hay alguien que pueda explicar eso? Pero es porque al del está reflejando la mitad, pues eso queda sobre lo que es el height del SG, pues, ¿no? Al D le está... Ya, espera, y si ponemos solo D, ¿qué es lo que dice dar? Eh, diría, no sería mostrar, pues sí. Si le ponemos Ah, solo D, Van a desplazar los rectángulos, pues, ¿no? sí, claro, los va a estar desplazando a todos en una altura equivalente a su propia altura. Sí. Claro. Entonces, si se dan cuenta, como que todos están desplazados exactamente en su mismo tamaño. Ya, entonces, si quisiéramos que estuviesen como pegados, ¿qué podríamos ponerles? Como que solo caigan. La altura. ¿Una misma altura para todos? Ya, bien. Entonces, podríamos poner... ¿Eso qué va a generar eso? ¿Que los ponga todos arriba? o sea, No, Ahí pues, no como es veríamos invertido, ninguno. debería ser menos. No va a haber nada, Claro. ¿Por qué no decimos ver nada? porque está justo partiendo en el borde del SVG y crece hacia abajo, entonces, Claro. o sea, no está partiendo, sino que está, o sea, sí parte en la parte más abajo del SVG, debería. Claro. No estamos viendo nada porque ahora están todos partiendo respecto a la altura y la altura está acá abajo. Ya. Entonces, ¿qué valor podríamos ver ahí para ver todo? Un 0. 10, 100, Un 0. 0. Perfecto, ¿cierto? Ahí estamos viendo el tamaño completo y sin estar desplazados. Están todos fijos en un mismo eje, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para verlo al revés? Como que no, que solo suban. Hay que jugar con el alto, ¿no? Dejar el I como más abajo, como el 100, no sé. Y el alto es... menos ese que height, ¿no podría ser? ¿Cómo, perdón? Menos la altura del cuadrado. ¿En dónde ponemos eso? Ahí en vez de 0, ¿qué poner menos SG height? ¿O no? Habría Menos. que darle como un nivel igual, po, porque estaría ahí como fuera del SVG, en Claro, ese caso. como que lo estáis moviendo, es como es parecido al caso en el que no se veía nada. Porque aquí le Pero si a agregamos... eso le ponemos medios, una especie del. ¿O no? Ah, Y eso así. La mitad menos de. Espera, no. Quiere con negativo. Déjame. Voy a probarlo. ese eje menos D no te da como un para que salgan hacia arriba. SVG menos D. Ya, veamos qué hace eso. Pero es que la posición en I no va a modificar para dónde crece, pues solo modifica para dónde se desplaza. El alto el que hay que jugar, para ver si se va hacia abajo o hacia arriba.
¿Ya? ¿Y qué alto querés No. ponerle? No sé si acepta valores negativos el alto como para poner menos D, y si es que no acepta, poner como SVG menos D. ¿Así? Y ese lo pondrían 100, bueno, sí, da lo mismo. Sí, así. Pero creo que habría que ponerle como SVG menos D. Ya, parece que no nos acepta tamaños negativos. Entonces con SVG menos D debería funcionar. Vale, Pero en hate. No, aquí. yo creo que sí, pero probemos. Yo, según yo, sí. A ver. Vale, ya. ¿Quién quiere probar? Así es, creo. Lo probé. ¿Así como hasta ahora? ¿Vieron? No. Ya, entonces. ¿Quién fue el que dijo, ¿vieron? ¿Yo? ¿Vicente? Ya, Sí. ya Vicente, explica entonces, ¿por qué funciona este? Porque el SVG es como el tamaño completo y el menos D te señala como que va hacia dónde va como ir. O sea, como que yo lo veo así, no sé si estará bien la verdad. A ver, ¿cómo lo viste? Como que al final parte de lo que es como el límite del SVG y con el menos D le tira como hacia arriba para que sea como un comportamiento como así, pero no sé si está bien. Sí, no, Pensamiento. está perfecto, claro. Entonces, ya, la posición, o sea, el tamaño, revisamos y no pueden poner tamaño negativo, entonces este tiene que mantenerse igual. Entonces, el único que podemos como jugar es con el I. Entonces, con el SVG altura, le estamos diciendo que al total le vamos a restar el mismo tamaño que va a tener el elemento. Entonces, al restarle ese tamaño, lo estamos tirando hacia arriba, exactamente en la posición que necesitamos, en la que va a tener el elemento. ¿Se entendió? Entonces es como verlo al revés, como que el SVG es como que estoy partiendo de abajo y el menos D es como que le digo crece pero negativamente, o sea, como el eje Y es inverso, como es negativo, va hacia arriba. Sí, ¿Algo así? claro, como es negativo va hacia arriba, exactamente. Pero al final no es que vayáis para arriba, ¿cierto? Sino como que partís más arriba, justo con el largo que te interesa, que tiene que coincidir ese D con el alto. Si no, O sea, no funcionaría, quedaría cortado a la mitad. O sea, mira, este es un valor positivo, entonces este sí desplazó la posición de todos los elementos hacia abajo. Sí, pues. Y Y el D te luego, hace subir de nuevo. claro, y este te hace subir de nuevo. Entonces al final es como encontrar cuál era la cantidad que te permitía dejarlo en la posición que tú realmente querías. Po. Entonces, claro, la cantidad en este caso fue esa. Ahora, Pero me refiero que tiene que ser D igual, tiene que ser ese valor D igual al alto. Si al alto le pusierais, no sé, 10, podéis claro, quedar como cortado sí, o tiene pasado. que ser exactamente, claro, el valor del alto tiene que ser exactamente igual a ese. Entonces, si, por ejemplo, le ponemos así, ¿qué cambio va a producir eso? Que voy a partir en la mitad. Que parto en la mitad. Claro. Entonces, ¿y si hacemos eso? Se centra. Claro, pero ¿cachai por qué se centra? No. Porque estáis como desplazándolo en la mitad, ¿cachai? Entonces va a haber una mitad que te va a quedar al otro lado, pero la otra mitad va a quedar hacia el otro lado. Entonces eso te permite Claro. que siga centrado. Y por eso parece que creciera para los dos lados. Y por eso pareciera que crece para los dos lados, exactamente. Bueno. Ya. Oye, no sé si lo dijiste, pero ¿cómo lo pasaste a barra así? ¿A más barras? Sí. Porque en el ejemplo original de ustedes, la cantidad de barras eran 10, me parece. Y en acá. De aquí yo le estoy dando ahora el máximo que entrega el Analyzer.
que lo obtienes con analyzer.frequency-bin-count. Eso te cuenta, Ya, vale. te cuenta al final como cuántos te entregó, cuántas frecuencias. Ya. Matías Rojo, ¿probaste con otra canción? Ah, sí, no, es que al final me di cuenta que no le había puesto el punto MP3 en el Ah. código. Ya, perfecto. Error de principiante. Claro, cosas que pasan. Ya, pues, ¿tienen más dudas para la P? Profe, el tema de los colores no caché si lo explicó, que justo me puede conectar un momento. ¿O te ¿Cómo escuché súper mal? ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo cambia el tema de los colores? Que Que aquí usamos esta escala de colores que va a entregar un color en este rango dependiendo del valor, que va a estar entre 0 y 255. Creo que el 255 lo saqué de algún lado, no me acuerdo bien, pero puede que este sea el valor máximo que entrega la frecuencia. ¿Y por qué usaste eso y no el esquema? O sea, scheme category algo, no sé. Porque creo que este está obsoleto en esta versión de 3, me parece. No estoy seguro, pueden revisarla. Pero al final lo que necesitan aquí, o sea, si es que quieren usar de esta manera, tienen que entregarle, en el rango tienen que entregar un vector con distintos elementos, que en este caso son colores. Entonces así cuando llegue un valor entre 0 y 255 va a caer en alguno de estos colores. Entonces si es que esto les entregara un array, sería como equivalente. Si no entregaran array, podríamos forzarlo con un map, ¿no? Claro, ahora existen otras escalas de colores que me puse a jugar ayer, a ver si se los muestro. Sería mi pseudo AP quizás, pero aún no está terminado. Pero... acá. No sé si logran ver como... Es que en este caso son todas muy iguales, me parece. A ver. Voy a ver si encuentro... Sí, aquí se nota un poco distinto. Esto es un caso un poquito más avanzado porque hago uso de otra librería para complementar. Se las puedo mandar ahí para que ustedes jueguen, pero no es necesario para la P. Esta que está acá, que se llama Meida. Y esta librería lo que les entrega son distintos procesamientos que se le hacen a ese vector de frecuencias que entrega el analyzer. Entonces, en este caso, lo que está entregándome en cada una de estas barras son distintas notas. Entonces está como el do, el re, el mi, así todos, y también están las notas sostenidas. Y creo que eso da un total de 10 notas, ¿cierto? ¿Puede ser? No. Pero bueno, ahí pueden jugar, les mando como el link. Meida. Supongo que leyeron la lectura, ahí se mencionaba también. Ya, ¿alguna duda para la P? O sea, antes van a descansar, supongo, pero antes de que vean el enunciado.
Puros opening requisitos. No, pueden poner cualquier canción que ustedes quieran en realidad. No, no hay requisito por ese lado. Ya, entonces a las 6 les subo el enunciado, por mientras pueden descansar. Oye, Felipe, mientras entonces